Bien, jóvenes, vamos a ver hoy día el tema de densidad. La densidad es la cantidad de masa por cantidad de volumen, es decir, masa entre volumen. Se va a representar de esta manera y su símbolo de la densidad es como una P más o menos inclinada. Esto es una letra griega, se llama ρ. Vamos a ver unas cuantas observaciones. Nos dice, la densidad depende de la temperatura. ¿Esto será cierto? Claro que sí. Mira, nosotros tenemos por acá un líquido. Imaginemos que solamente sea el líquido más básico, el agua. Entonces vamos a tener la misma cantidad de agua. Entonces, el agua ahí se encuentra fría, ¿sí? A esto solamente le vamos a indicar que está fría. ¿Qué voy a hacer con esto de acá? Lo voy a calentar. Aquí las moléculas están normales, el agua está fría, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, acá enciendo un mechero y comienzo a calentar esto? El agua va a subir un poquito, levemente nada más, no mucho, pero va a subir un poquito. Profesor, ¿cómo que va a subir un poquito? Si son la misma cantidad de agua, si yo enciendo un mechero, ¿cómo es eso que se sube? Claro, sino que las moléculas que tenía el agua, al momento de calentarse, se alocan y se mueven mayor. Inclusive algunos se van a elevar como vapor. Y esto ya está más caliente. Ya está más caliente. ¿Sí? Entonces mira, era la misma cantidad de agua. Aquí había la misma cantidad de agua, pero ahora vemos que el volumen acá es menor y acá el volumen es mayor, solamente con aumentar energía. Entonces, el volumen de acá quedó como menor y el volumen de acá quedó como mayor. Muy bien. Cuando nosotros hacemos, a ver este caso, vamos a hacerlo por acá, mira. La densidad del primero se supone que era igual a la densidad del segundo. Eran iguales al comienzo, antes de que yo comience a calentar. Los dos obviamente tienen la misma masa, ¿sí? Independientemente de que se esté yendo un poquito de agua con vapor, ya. Esto casi nulo, no cuenta. Pero ¿qué ha pasado cuando yo caliento? Pues las moléculas se expanden, por lo tanto aumenta un poquitito su volumen. El primero tiene un volumen menor y el segundo entonces tiene un volumen mayor. Y eran la misma densidad al comienzo, pero mira, ya está variando solamente por efecto de la temperatura. Ahora, obviamente, cuando yo a la masa divido por una cantidad menor, me va a salir una densidad mayor. Y cuando a la masa lo divido por un número mayor, por un volumen mayor, la densidad me va a salir menor. ¿Cómo lo podemos corroborar? Por ejemplo, le pongo 2 aquí y 5. Este 2 es menor y el 5 es mayor. Entonces, si yo divido la masa entre 2 y a la masa entre 5, ¿quién va a ser mayor? Esto, pues, ¿no? M entre 2 es mayor, M entre 5 va a ser menor. Listo. Eso es solamente para corroborar. Entonces, te pregunto, ¿quién tiene la densidad mayor? Esta, ¿no? Esta tiene una densidad mayor y esto tiene una densidad menor. Entonces, eran lo mismo, eran la misma masa. Al comienzo eran lo mismo volumen. Lo único que hice es calentarlo, nada más, aumenté la temperatura. ¿Qué pasó? La densidad varió. Uno es mayor y ahora el otro es menor. Listo. Entonces la densidad depende de la temperatura. Correcto. Segundo punto, las unidades para sólido, líquido y gases. Entonces, esto va a ser generalmente, no es algo exhaustivo, ¿sí? No lo veas como algo obligatorio. Pero generalmente los sólidos se van a medir en gramos sobre centímetro cúbico. Por ejemplo, esto es un sólido. Esto no lo voy a poder medir en litros, pues, ¿no? Obvio que no. ¿Se puede? Sí. Se puede medir en litros también, no hay ningún tipo de problema. Pero generalmente en centímetros cúbicos. Los líquidos, obviamente 100 mililitros, ¿no? Generalmente. Los gases lo vamos a medir en litros también. Generalmente. No te estoy diciendo que sea exhaustivo y que de todas maneras tiene que salir así. Generalmente. Ahora, generalmente también se está cumpliendo esto. Y esto sí viene a ser algo muy general, a veces no se cumple. Por ejemplo, la densidad de un sólido es mayor que la densidad de un líquido y la densidad de un líquido es mayor que la densidad de un gas. ¿Sí? Que la densidad de un gas. ¿Dónde lo podemos ver? Por acá. La densidad de agua es líquido, aquí está, pero la densidad de hierro que viene a ser sólido es mucho mayor. 1 y este 7,86. Ojo por acá. Antes de que me digas, profesor, ¿cómo te atreves a comparar? Las unidades no son las mismas. Yo no puedo comparar unidades diferentes. Por ejemplo, si esto fuera metro y segundo, yo no puedo comparar así unidades diferentes. Las unidades tienen que estar iguales. Entonces,
7,86 gramos por mililitro. Centímetro cúbico es igual que mililitro. ¿Sí? Entonces, ahora sí lo he comparado correcto, ¿no? Claro, ahora sí está correcto. Entonces, esta densidad de líquido es menor que esta densidad de un sólido. Densidad de líquido es menor que la densidad de un sólido. Ha cumplido generalmente. El menos denso siempre flota. Esta es la cuarta observación. El menos denso siempre flota. Y el ejemplo más común es el aceite. Lo estás viendo. Entonces, el aceite, al ser menos denso, se va en la parte superior. Y el agua, como es más denso, se va en la parte de abajo. Y mira, si miramos nuestra pizarra, la densidad del aceite es 0,95 y la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Profe, este ejemplo es muy común. Yo sé que el aceite flota y el agua queda en la parte de abajo. Puedes comprobarlo con otro, justo en lo que acabamos de hacer acá. Acá nos salió que el agua fría tenía mayor densidad y que el agua caliente tenía una menor densidad. Según este enunciado, el menos denso debe flotar. Lo que van a hacer en este experimento es enfriar al agua azul. Al momento de que lo enfrían, su densidad va a aumentar. En cambio, al agua rojo lo van a calentar, entonces su densidad va a disminuir. Como el agua rojo tiene una menor densidad, se va a la parte superior, y como el agua azul tiene una mayor densidad, se va a la parte inferior, a la parte de abajo. Muy bien, entonces, profesor, yo puedo hacer eso con otro ejemplo más. Ya me demostraste con el agua y el aceite. Ya me demostraste con agua fría y con agua caliente. Quiero que me demuestres un ejemplo donde aparezca un sólido o donde se rompa esta ley que generalmente cumple. Voy a hacer que un sólido flote encima de un líquido, a pesar que el líquido supuestamente al tener menos densidad debería flotar. Vamos a corroborar por aquí, mira. Voy a dibujar un recipiente. He dibujado un recipiente. Este recipiente lo voy a llenar con algo líquido, pero no con cualquier material líquido. Un material líquido que sea muy pesado. ¿Cuál es ese material líquido que es muy pesado? El mercurio. Ese que se encuentra en los termómetros. Entonces, todo se encuentra de mercurio. Es demasiado pesado el mercurio. ¿Sí? Es demasiado pesado el mercurio. Entonces, mira. Si yo tengo la densidad del mercurio y es 13,6 gramos por mililitro o 13,6 gramos por centímetro cúbico, acuérdate que mililitro y centímetro cúbico son iguales, entonces yo los comparo, por ejemplo, con el hierro, que esto está en estado sólido y esto en líquido. Veo a simple vista estos dos. Veo que el hierro tiene una menor densidad que el mercurio. Eso quiere decir, profesor, si yo meto por acá un objeto de metal, va a quedar flotando encima del mercurio. Claro, el de menor densidad siempre flota, según el enunciado 4. Esto al tener una menor densidad va a flotar. Y este mercurio al tener una mayor densidad, pues se va a quedar en la parte de abajo. Y va a cumplir, mira. Aquí estamos viendo cómo están poniendo un pedazo de metal, de hierro, encima del mercurio. Ese oscurito que parece un líquido es mercurio. Y vemos que el mercurio al tener una mayor densidad hace que el hierro esté flotando. Entonces, también cumple. Ya casi se ha roto esta ley de acá. En este caso, el sólido tiene una menor densidad que el líquido. ¿Sí? Este sólido tiene una menor densidad. Listo. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Muy bien. Este primer ejercicio está sencillo. Nos piden determinar la masa de 400 mililitros de alcohol de densidad 0,8 gramos entre mililitros. Entonces sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces la densidad es 0,8 gramos sobre mililitros. Sí, se puede representar de esta manera o de esta manera también. Yo prefiero presentarlo de esta manera en fracciones, porque yo sé trabajar con fracciones. Determinar la masa. Entonces la masa es la que no sabemos. La masa va a quedar. Y lo vamos a dividir
Esto entre el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 400 mililitros. 400 mililitros. Lo primero que tienes que hacer siempre va a ser eliminar las unidades. Mililitro con mililitros se van. No te voy a ir porque, ¿qué va a pasar? Te vas a confundir M de masa con M de mililitros. Entonces, pum, de frente, unidades eliminadas. Ahora la masa va a quedar, y este 400 va a pasar arriba a multiplicar. 400 por 0,8 es como decir 8 entre 10. 0 con 0 se va. Y la masa nos sale 8 multiplicado por 40, 8 por 4, 32. Y acá pues logramos, ¿no?, que había desaparecido, estaba por aquí y por acá. No lo había puesto, me había olvidado. Listo. Nos sale que la masa es 320 gramos. Muy bien. Este ejercicio número 2 lo vamos a continuar. Y mira bien este ejercicio, porque esto es el ejercicio más común que vamos a aplicar en el laboratorio, en cualquier tipo de laboratorio, en un laboratorio de ingeniería, en un laboratorio de química, en un laboratorio de física. ¿Cómo calcular el volumen de sustancias que no tienen una forma definida? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en geometría, pues trabajábamos con cilindros, con conos, entonces tenían una forma definida por fórmula ya. Pero por ejemplo, si te digo, este squirrel, halla su volumen, vas a hallar por cada uno, ¿no? La patita, el bracito, la cabeza, entonces va a ser muy complicado. ¿Cómo hay en un laboratorio? En un segundo sale, determinan cuánto va a ser el volumen. Aquí lo vamos a ver, mira. Nos dice, al agregar 150 gramos de una sustancia X en un recipiente, es decir, este squirrel pesa 150 gramos, lo han metido en un recipiente. Entonces, que contiene agua hasta 50 centímetros cúbicos. Por lo tanto, este recipiente no estaba vacío. Este recipiente lo han metido agua. ¿Cuánto de volumen tenía aquí? Tenía 50 centímetros cúbicos. Ahora el ejercicio me dice que han metido esa sustancia X en ese cubo. En este recipiente. Entonces, ¿qué pasa si yo meto este squirrel en este recipiente? Obviamente que, pues, un lugar no puede ocupar el de otro. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Va a subir un poquito si es que no rebalsa. Entonces, yo meto el squirrel, sube un poco el agua. Va a subir un poquito el agua por acá. Y nos dice, el nivel del agua sube hasta 120 centímetros cúbicos. Entonces, este volumen, vamos a ponerle volumen 2, va a ser 120 centímetros cúbicos. A ver. Sí se ve. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ha subido? Por el squirrel. Solamente en un vaso con agua metí, se subió. Esto generalmente se hace con jarras. Se subió. Ahora, profesor, hay una diferencia de volúmenes. Este volumen era menor, ahora se ha subido 70 más. ¿Qué ha pasado? Es que el squirrel tenía un volumen de 70 centímetros cúbicos. Entonces, ya hemos hallado, pues, el volumen del squirrel o de la sustancia X, que voy a ponerle volumen de X, es 70 centímetros cúbicos. Listo. Y así es como determinan en los laboratorios el volumen de cualquier objeto que de forma irregular. Tú metes el volumen que se alza, ese volumen es el volumen del objeto. Otra forma de determinar es porque en las jarras, acá no ves que hay así rayitas. Claro, esto te está indicando cuánto de volumen hay. Entonces así. Y listo. Así se mide en los laboratorios. En un segundo, lo metiste, viste cuánta diferencia y ahí ya está el volumen. ¿Ves? Sencillísimo. Ahora, ese squirrel, ¿cuánto de masa tenía? La masa de ese squirrel o de la sustancia X era 150 gramos. ¿Qué es lo que me piden? Calcular la densidad de la sustancia. Entonces, la densidad de la sustancia X es igual a la masa de la sustancia X entre el volumen de la sustancia X. ¿La masa X cuánto es? 150 gramos. ¿Y cuánto es el volumen? 70 centímetros cúbicos. 0 con 0 se van. A ver. 15 entre 7, 2,14. Entonces, la densidad de la sustancia X es 2,14
14 gramos sobre centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico. Y listo. Sencillísimo, jóvenes. Y eso sería nuestra solución.